Te lo voy a decir sin rodeos. Sí. Muchos hombres se desgastan pensando si su pene es suficiente. Y eso no es una curiosidad, es una herida social. Hoy vamos a hablar de eso con claridad, sin burlas ni promesas milagro. Primero respira. Si estás ahí con esa pregunta dando vueltas, bienvenido, no eres un caso raro ni una excepción dramática. Es una de las preguntas más frecuentes en mi consulta y en internet porque tocamos una herida cultural, el mito de que el tamaño define la masculinidad. Eso duele, pero vamos a separar dos cosas. Lo emocional, la ansiedad, la vergüenza y lo biológico, lo que realmente es el pene y cómo funciona. Empecemos por lo emocional. Sentir inseguridad por el tamaño es legítimo. No te humilles ni te rías de ti mismo. Es una emoción humana que merece ser escuchada, no anulada. Ahora lo biológico, en crudo. El pene cumple funciones sexuales, reproductivas y de placer, pero el placer no se resume a centímetros. A lo largo de la vida sexual, lo que más pesa es la habilidad para conectar, comunicar y explorar con la pareja. Imagina dos parejas. En una hay diálogo, curiosidad y ganas de experimentar. En la otra hay silencio, expectativas y angustia. ¿Dónde crees que surgirán los mejores encuentros? No en la que tenga el pene más grande, sino en la que haya confianza y creatividad. Eso es real y es demostrable en la práctica clínica. ¿Te has sorprendido a ti mismo comparándote en la ducha o en internet? Escribe sí o no en los comentarios qué fue lo primero que sentiste cuando pensaste en tu tamaño. Miedo, curiosidad, vergüenza, algo más, dilo abajo. Cierra los ojos ahora mismo si puedes. Respira profundo 3 veces. Piensa en la última vez que te sentiste bien sexualmente, no necesariamente con erección, sino conectado. ¿Qué pasó? ¿Fue diálogo, curiosidad, presencia? Mantén eso en mente. Tu mente y tu actitud crean más intensidad que cualquier medida. Vamos a lo que todos quieren saber, ¿cuánto mide un pene normal? Porque, admitámoslo, casi todos los hombres en algún momento se han medido, comparado o preocupado por si están dentro del promedio. Hay cientos de estudios en todo el mundo, pero si juntamos los más serios de distintas edades, países y etnias, el promedio global de un pene erecto ronda los 13.2 centímetros de largo y 11.6 centímetros de circunferencia. Eso no significa que si estás por debajo o por encima haya algo mal contigo. Es solo una referencia. Como la altura o el color de ojos, la diversidad es enorme. Lo que casi nadie dice es que la mayoría de los hombres que se preocupan por su tamaño están dentro del rango promedio. Y aún más, el 85% de las mujeres heterosexuales dicen estar satisfechas con el tamaño del pene de su pareja. El problema entonces no está en el cuerpo, sino en la comparación constante que nos impone la cultura, el porno y las bromas de vestuario. Es como si todos los días alguien te repitiera que tu sonrisa solo vale si tienes los dientes perfectos. Con el tiempo, lo crees y dejas de sonreír. Lo mismo pasa con la sexualidad. Cuando crees que tu cuerpo no es suficiente, te desconectas del placer. Y lo paradójico es que esa inseguridad, no el tamaño, es lo que más interfiere en el deseo, la erección y la conexión. Ahora bien, muchos hombres se preguntan, ¿y si todavía va a crecer? ¿O ya me quedé así para siempre? Vamos a aclararlo sin rodeos. El pene empieza a desarrollarse en la infancia, pero su crecimiento real se da durante la pubertad, entre los 11 y los 18 años. Después de eso, no crece más. No importa si eres más alto o más bajo, si tienes manos grandes o pies pequeños, no hay ninguna relación entre esas medidas y el tamaño del pene. Así que si ya pasaste los 18, deja de atormentarte con el espejo o con las comparaciones. Tu cuerpo ya tiene lo que necesita para disfrutar y lo más poderoso que puedes hacer ahora no es cambiarlo, sino entenderlo. Sí, el tamaño importa, pero no de la manera en la que crees. No importa para amar más, para desear más, ni para disfrutar más. Importa para conocerte mejor, para saber cómo usar lo que tienes y sobre todo para entender cómo conectar con la otra persona. Tu tamaño no define tu capacidad de dar placer, pero sí puede influir en cómo lo haces. Por ejemplo, si tienes un pene más corto, hay posiciones donde la penetración puede sentirse más profunda, más estimulante para ambos. Si tienes un pene más largo, algunas posiciones podrían generar incomodidad o incluso dolor en tu pareja, y en ese caso, el truco no es hacerlo más rápido ni más fuerte, el truco es escuchar al cuerpo y comunicarse. ¿Y sabes qué es lo que más excita a una persona? No es la medida, es la presencia. La atención, el ritmo, la intención. Puedes tener el pene más grande del mundo, pero si no sabes leer las señales del cuerpo del otro,
El encuentro será torpe, mecánico, vacío y puedes tener un tamaño promedio y con comunicación y empatía crear una conexión inolvidable. Te lo pongo fácil. Hay quienes usan su cuerpo como un instrumento afinado y hay quienes tienen una orquesta entera y no saben tocar una nota. No es la cantidad de cuerdas, es cómo las haces vibrar. Conocer tu cuerpo es poder. Si sabes que tu pene es más corto, prueba posiciones donde la pelvis esté más cerca del cuerpo de tu pareja, como el misionero con las piernas elevadas o la posición de la cuchara. Si es más largo, busca ángulos donde tú tengas menos profundidad, como ella arriba o posiciones laterales. El placer se trata de ajustar, explorar, reír, comunicarse. No hay una forma perfecta, hay una forma que se construye entre dos. Así que sí, el tamaño importa, pero no en centímetros, importa en conexión, empatía y creatividad. Porque el sexo no es una competencia, es una conversación. Y si aprendes a escuchar, cada encuentro puede convertirse en un descubrimiento. Voy a decir algo que todavía incomoda a muchos, pero que es absolutamente cierto. No necesitas un pene para sentir placer y tampoco necesitas usarlo para dar placer. Así de simple. El pene puede ser una parte del juego, sí, pero no es el centro del universo sexual. El cuerpo está lleno de zonas erógenas, la piel, el cuello, los labios, la espalda, las orejas, el abdomen. El sexo no debería reducirse a un solo órgano porque la sexualidad no está en los genitales, está en el cerebro y en la piel. Y en el caso de las mujeres hay un dato que no se dice lo suficiente. El 80% de las mujeres alcanza el orgasmo no a través de la penetración, sino de la estimulación del clítoris. Ese pequeño órgano, que parece tan discreto, tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas, el doble que el pene. Y aún así muchas parejas lo ignoran. Es como tener el control remoto en la mano y no saber qué botón encender. A veces las parejas están tan concentradas en la penetración que se olvidan de todo lo demás. Y claro, luego dicen, ¿por qué ella no disfruta? Pues porque el placer femenino no se trata de profundidad, se trata de atención, de ritmo, de caricias, de miradas, de sincronía. El placer también está en los dedos, en la lengua, en las manos, en las palabras. Puedes generar placer sin necesidad de penetrar y eso no te hace menos hombre ni menos mujer. Te hace más consciente porque quien aprende a disfrutar de los cuerpos sin prisa, sin mapa fijo, descubre que el placer es mucho más amplio que un solo acto. Explora sin expectativas. Habla con tu pareja, pregúntale qué le gusta, qué no, qué le gustaría intentar. El placer no es un examen con respuestas correctas, es un viaje compartido. Y si te atreves a conocer el cuerpo del otro con curiosidad, no hay tamaño, técnica o juguete que compita con eso. El pene puede ser parte del placer, pero no es el protagonista. El verdadero placer nace de la conexión, la comunicación y la conciencia corporal. Y cuando eso se entiende, el sexo deja de ser rendimiento y se convierte en encuentro. Si tuviera un peso por cada vez que alguien me pregunta cómo agrandar su pene, ya tendría mi propio laboratorio de investigación. Y siempre respondo lo mismo. ¿Y tu autoestima, esa ya la agrandaste? Porque mira, antes de querer cambiar tu cuerpo, hay que revisar desde dónde viene ese deseo. Lo haces porque no te sientes suficiente, porque comparas tu cuerpo con lo que ves en redes o en la pornografía. Entonces, el problema no está entre tus piernas, está entre tus pensamientos. La mayoría de los hombres que se sienten inseguros con su tamaño en realidad están comparándose con estándares irreales. El porno ha hecho muchísimo daño. Ahí los cuerpos son de fantasía, los ángulos están diseñados para impresionar y las proporciones no representan la realidad. Pero la realidad es a donde se ama, se siente, se ríe y se toca con complicidad, no necesita medidas perfectas. He tenido pacientes que viven acomplejados porque creen que no cumplen con un ideal y cuando revisamos sus relaciones descubren que sus parejas están satisfechas, que su inseguridad no está en el sexo, sino en su cabeza. Tu cuerpo no necesita aprobación para ser válido. He conocido hombres que, por complejos, han evitado relaciones íntimas, que apagan la luz, que no disfrutan porque están más preocupados por su tamaño que por el momento. Y eso, más que un problema físico, es un problema emocional. El placer no florece donde hay vergüenza. Tu pene no define tu valor. Tu desempeño no define tu masculinidad. Y tu tamaño no mide tu capacidad de dar placer. Si sientes que algo te falta, no busques una cirugía, busca una conversación contigo mismo. Trabaja en tu cuerpo, sí, muévete, cuídate, mírate al espejo con cariño, pero también trabaja en tu mente. Porque de nada sirve tener el cuerpo que deseas si sigues pensando que no mereces disfrutarlo. Y si aún después de todo eso decides que quieres cambiar algo, infórmate bien.
Hay procedimientos quirúrgicos, sí, pero también hay riesgos, pérdida de sensibilidad, resultados inciertos, costos emocionales. Nada de eso sustituye una buena autoestima. La verdadera cirugía que transforma la vida sexual está en la cabeza y en el corazón, porque cuando te reconcilias con tu cuerpo, el placer deja de ser una competencia y se vuelve una experiencia. Antes de querer agrandar tu pene, agranda tu confianza. Porque el tamaño no conquista, lo que conquista es la seguridad con la que habitas tu propio cuerpo. Ok, hablemos sin vueltas. Sí existen cirugías para agrandar el pene, pero antes de que te emociones te lo digo con toda la honestidad del mundo. No son milagrosas, no son inocuas y no son para todos. Internet está lleno de promesas falsas, de antes y después manipulados y de procedimientos milagrosos que solo existen en la publicidad. Así que antes de meterte al quirófano, infórmate, no pongas en riesgo algo tan sensible por un estándar que la mayoría de las veces ni siquiera viene de ti. La cirugía más conocida para alargar el pene se llama ligamentotomía. Consiste en cortar el ligamento suspensorio, que es el que sostiene el pene hacia arriba. Al cortarlo, parte del pene que antes estaba hacia adentro se libera y por eso parece más largo. Pero y aquí viene la parte que pocos te cuentan. Eso también cambia la forma en la que el pene se sostiene durante la erección. Ya no apunta tan hacia arriba, pierde firmeza en algunos casos y además nadie puede garantizarte cuánto crecerá. Puede ser 1 centímetro o ninguno. Cada cuerpo responde distinto. Es como cuando alguien se opera la nariz creyendo que va a cambiar su vida amorosa. Puede que el resultado físico cambie, pero si la inseguridad sigue, el problema no se resuelve. Lo mismo pasa aquí. El cambio externo no compensa la falta de confianza interna. También existen cirugías para aumentar el grosor, y aquí hay varias técnicas. Algunas usan grasa del propio cuerpo, otras inyectan ácido hialurónico o colágeno. ¿Funciona? Sí, en algunos casos. ¿Es seguro? Depende del médico, del producto, del seguimiento y sobre todo de tus expectativas. Porque sí, puede quedar más grueso, pero también puede perder sensibilidad o generar irregularidades. Y te lo digo sin dramatismo, he visto casos en los que por querer más volumen terminaron con menos placer. Si estás pensando en una cirugía, no tomes la decisión desde la ansiedad. Hazlo desde la información. Busca un médico certificado, pregunta todo, riesgos, efectos secundarios, posibilidades reales, y no te guíes por el precio ni por los anuncios milagrosos. Porque tu cuerpo no es un experimento. Tu placer, tu sexualidad, tu confianza valen más que 1 centímetro de diferencia. Yo no estoy en contra de que alguien mejore su cuerpo si eso lo hace sentir bien, pero me niego a que lo hagas desde el miedo, desde la comparación o desde la culpa. Si decides hacerlo, que sea porque te amas, no porque te odias. Mira, te voy a decir algo que puede doler un poco, pero que libera mucho. El tamaño del pene no te hace mejor amante y tampoco define tu masculinidad. Hay hombres con 20 centímetros que no saben qué hacer con ellos y otros con 10 que hacen magia. ¿Sabes cuál es la diferencia? La cabeza, pero no la de abajo, la de arriba. El placer no está en la medida, está en la conexión, en la presencia, en el juego. La mente es el órgano sexual más poderoso que tenemos. Cuando un hombre se enfoca en su rendimiento, en el tamaño, en si está cumpliendo o no, se desconecta. Y cuando se desconecta, deja de sentir. ¿Te ha pasado que estás tan preocupado por si funcionas bien que se te va la excitación o el momento? Eso no es casualidad, es ansiedad sexual. Y la ansiedad mata el deseo mucho más que cualquier tamaño. Es como cuando estás en el trabajo y tu jefe está mirando todo lo que haces, ¿verdad? Que te tensionas, que te sale todo peor. Bueno, el sexo es igual. Si sientes que estás siendo evaluado, te bloqueas. Y ahí, aunque tengas el pene más grande del mundo, no hay placer que sobreviva al juicio interno. El verdadero agrandamiento está en cómo amplías tu capacidad de sentir, de conectar, de disfrutar. Aprende sobre el cuerpo de tu pareja. Explora con las manos. Usa la lengua, los sentidos, los silencios. No se trata de penetrar, se trata de presenciar, de estar ahí, conectado, escuchando las reacciones, respirando juntos. Y eso, te lo aseguro, no lo logra ningún bisturí. Si quieres ser mejor amante, empieza por mirarte sin juicio. Haz ejercicio, duerme bien, aliméntate sano y sobre todo trabaja tu mente. Un hombre seguro, relajado, atento, que se comunica vale más que cualquier medida. Porque una erección no se sostiene solo con sangre, se sostiene con calma, con autoconfianza y con deseo auténtico.
Así que antes de preocuparte por si tu pene mide 12, 15 o 18, pregúntate si tu mente está conectada con tu cuerpo, si sabes disfrutar, si sabes escuchar, porque al final del día el tamaño no es lo que enamora ni lo que marca. Lo que realmente deja huella es cómo haces sentir al otro. Si estás pensando en operarte, inyectarte algo o comprarte una bomba milagrosa para agrandar tu pene alto ahí. Antes de tocar tu cuerpo, pregúntate, ¿de verdad quiero cambiarlo o solo quiero dejar de sentirme inseguro? Mira, la mayoría de los hombres que llegan preguntando por cirugías o métodos para agrandarse no tienen un problema físico, tienen un problema emocional. No se sienten suficientes y eso no se arregla con centímetros, se arregla con autoconfianza, con información, con realidad. La pornografía, los estereotipos, las comparaciones constantes nos han hecho creer que hay un tamaño ideal y eso es mentira. Lo que ves en la pantalla no es la norma, es una exageración. Y cuando te comparas con lo irreal, te destruyes. Es como si quisieras tener los músculos de una figura de cómic solo porque crees que eso te va a hacer más deseado. Pero si no trabajas tu seguridad, tu comunicación y tu empatía, vas a seguir sintiéndote pequeño aunque tengas el cuerpo que quieras. Porque el placer no empieza en la cama, empieza en la cabeza. No te voy a mentir, sí existen cirugías para alargar o engrosar el pene, pero hay que decir las cosas como son. Ninguna garantiza resultados, muchas implican riesgos y casi todas pueden afectar tu sensibilidad. Y dime una cosa, ¿de qué te sirve tener un pene más largo? Si vas a sentir menos placer, si vas a perder conexión con tu cuerpo, si vas a seguir sin sentirte suficiente, antes de buscar una solución externa, trabaja lo interno. Haz terapia sexual, explora tu cuerpo, conoce tus zonas erógenas, aprende a comunicar tus deseos. Eso sí transforma tu vida sexual. Y no solo la tuya, también la de tu pareja. Cuando un hombre se acepta, se calma. Y cuando se calma, puede disfrutar, explorar y conectar. Eso es placer real. El cuerpo no necesita arreglos, necesita atención. No necesitas más tamaño, necesitas más presencia. Y te lo digo con toda claridad. Un hombre que sabe escuchar, tocar y conectar siempre será más deseado que uno que solo sabe medir. Hay algo que muchos hombres y mujeres todavía no han entendido. En la cama no se trata de adivinar, se trata de hablar. El placer no es una lotería. No ganas por suerte, ganas por comunicación. Nos enseñaron a callar, a asumir, a fingir, a creer que si el otro te ama, tiene que saber mágicamente qué te gusta. Error. Nadie tiene telepatía sexual. Y te lo aseguro, hasta las mejores parejas pueden perderse si no se hablan. El cuerpo cambia. Las etapas cambian, los deseos también. Lo que te excitaba a los 20 no necesariamente te mueve a los 40. Y eso no significa que se apagó la pasión, significa que necesitas un nuevo lenguaje. Imagínate que tu pareja te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no tienes ganas? Y tú contestas, no sé. Pero en realidad sí sabes. Estás estresado, cansado, aburrido o simplemente desconectado, solo que te da pena decirlo. Y mientras callas, el deseo se enfría. La cama no se llena con silencio, se llena con palabras sinceras y con curiosidad. Hay una cosa que yo siempre repito en consulta, el órgano sexual más poderoso que tenemos está aquí en la cabeza y lo activamos con la comunicación. Las parejas más felices sexualmente no son las que más experimentan, sino las que más hablan sin miedo, preguntan, proponen, se ríen, se escuchan y eso crea confianza y la confianza es el afrodisíaco más potente que existe. Empieza con cosas simples, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría probar? ¿Qué pasa si hacemos esto diferente? No lo digas desde la exigencia, dilo desde la curiosidad. Y si te da vergüenza hablarlo cara a cara, háblalo en otro momento, con humor, en confianza. El deseo no florece en el juicio, florece en la libertad. El tamaño, la técnica, los trucos, nada de eso sirve si no hay comunicación. El sexo no es un examen de rendimiento, es un diálogo entre cuerpos que se escuchan y cuando aprendes a escuchar de verdad, descubres que el placer no está en el otro, sino en la conexión que construyen juntos. Voy a decirte algo que ojalá te hubieran dicho hace mucho tiempo. No necesitas tener el cuerpo perfecto, ni el tamaño perfecto, ni la libido perfecta para merecer placer. Mereces placer simplemente porque estás vivo, porque sientes, porque existes. Nos llenaron de ideas absurdas. Que si el cuerpo tiene que ser así, que si hay que durar tanto, que si hay que hacer esto o aquello para ser buen amante. Y todo eso ha creado más inseguridad que placer. ¿Sabes qué es verdaderamente sexy? Sentirte libre,
Cuando estás cómodo contigo, con tu piel, con tus ritmos, con tu cuerpo real, el de verdad, no el de las redes, ahí aparece el deseo genuino. Porque el placer no habita en la perfección, habita en la autenticidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado con alguien y en lugar de disfrutar, estás pensando si se te ve la panza, si hiciste el ruido raro, si estás haciéndolo bien, y mientras te juzgas, te desconectas? ¿Te imaginas cuántas veces nos perdemos el placer por miedo al juicio? Por eso, antes de buscar sentir más, hay que aprender a juzgarse menos. El cuerpo tiene memoria emocional. Si lo castigas, se defiende. Si lo aceptas, se abre. Y no hay lubricante, juguete o posición que sustituya eso. El erotismo empieza en la mente, pero florece en el cuerpo cuando se siente seguro. Haz un ejercicio. Mírate al espejo, sin ropa, sin juicio. No busques lo que te falta, mira lo que hay. Tócate sin prisa, sin meta. Reconócete. Ese momento de reconexión contigo mismo o contigo misma es el punto de partida para volver a desear, para volver a disfrutar. Porque antes de abrirte a otro necesitas abrirte a ti. El placer no se mide en centímetros, se mide en conexión. El cuerpo perfecto no existe, pero sí existe el cuerpo que siente, el cuerpo que ama, el cuerpo que vive. Así que deja de compararte, deja de esconderte, tu cuerpo es suficiente, tu deseo es válido y mereces sentir sin culpa, sin miedo, sin filtros,